Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor Jesús. Estamos en el día miércoles 19 de agosto, en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Las lecturas que hoy corresponden a las liturgia de la palabra de Dios son las siguientes. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, del 1 al 11. Salmo responsorial, Salmo 22. El Evangelio según San Mateo, capítulo 20, del 1 al 16. Son la cita bíblica para esta liturgia de la palabra de este día miércoles 19 de agosto. Vamos a iniciar nuestra reflexión que corresponde a este día y vamos a iniciar con el canto de entrada, Pescador que al pasar, página 54. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se detuvo en mi vida confiada y entraste en mi alma buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que pueden ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca me nombraste Señor pescador. Y al llevarme contigo en la barca me nombraste Señor pescador. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que pueden ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca me nombraste Señor pescador. Y al llevarme contigo en la barca me nombraste Señor pescador. Si permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Oramos hoy con la palabra de Dios. Debe ser ese el primer momento porque el Señor nos motiva a encontrarnos con su palabra. Como dice en la aclamación del Evangelio, en la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Oremos. Dios nuestro Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de su boca y que ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel, que a través de Moisés y los profetas y los salmos manifiesten tu voluntad y hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna que procede de ti, se hicieran carne y plantara su tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la bienaventurada siempre Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente, nos permita encontrarte. Es tu santa Escritura.
y engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa y nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a escuchar la palabra del Señor. Ahora abramos nuestro corazón para que esa palabra entre en nuestra vida, en nuestra alma. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de salvación según San Mateo, apóstol y evangelista, capítulo 20 del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en las plazas y les dijo: vayan también a mi viña y les pagaré lo que es justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde y hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores, págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde, recibieron un denario cada uno. Cuando le llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: eso que llegaron al último, solo trabajaron 1 hora. Sin embargo, les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaríamos un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en el Señor, hoy la palabra de Dios, que es una palabra rica en su vivencia, en su participación, pero también en la reflexión. Es una reflexión que nos ayuda a nosotros a crecer también en el servicio, en el amor, pero también en la justicia. Al escuchar la primera lectura del profeta Ezequiel, en este capítulo 34 del 1 al 11, vemos la figura del profeta y vemos la escucha del Señor que le habla al profeta.
Y dice el texto, el Señor me habló, dice el profeta Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel que se apacienta a sí mismo. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen las ovejas débiles, no curan las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas, dice el profeta, se han dispersado, dice el Señor, por falta de pastor. Se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra. No hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, dice el profeta, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje, se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no pacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras del Señor Yahvé. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de los cargos. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverá a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Queridos hermanos, es una lectura muy importante siempre, en todo tiempo y en todo momento de la vida de nuestra comunidad eclesial, de nuestra iglesia. ¿Quiénes son esos pastores? Somos cada uno de nosotros. Los que tenemos, como dice, les quitaré cargo, dice. Los que tenemos la responsabilidad, no solo los sacerdotes, los obispos, el papa, sino que también los padres de familia, los que tenemos responsabilidad dentro de la comunidad misma. Coordinar una comunidad, un grupo de crecimiento, un grupo de oración, coordinar un sector o un ministerio. Somos esos pastores. Por eso, esta vez la voz del profeta se alza contra los pastores del pueblo de Israel, sus dirigentes. Podríamos decir también a Dios nuestro Padre, que describe también, como dice esas palabras de el inicio de esta reflexión, se dirige a sus dirigentes. Dice tanto, dice el profeta, civiles como religiosos. El profeta va describiendo acertadamente el pecado de cada pastor. En primer lugar, se apacienta a sí mismo, en vez de cuidar a las ovejas, curándolas, fortaleciéndolas,
a las débiles, recogiendo las descarriadas, defendiéndolas contra las fieras. Los que hacen es comer a costa de ella. Y dice el profeta, maltratarlas, y cuando hay peligro, abandonarla. Son mercenarios. Significa pastores que están pues por una paga. Por eso el profeta dice que la queja de Dios, dice, se convierte en promesa. Yo mismo en persona, dice el profeta Ezequiel, las buscaré a mis ovejas. Él mismo tendrá que remediar la situación. Nosotros, cada uno, debemos tener eso en cuenta para nuestra reflexión. Los que tenemos responsabilidad de cargos, tal vez en el consejo, en el equipo, en el consejo de ancianos, el consejo de jóvenes, etc. Por eso se alegra el salmista con el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Pero también el Evangelio que hemos escuchado de Mateo nos presenta una escena también. Esa escena es como Jesús va en busca de obreros para su viña. En Jesús hemos visto cómo Dios cumple su promesa de alimentar, buscar y defender a sus ovejas, al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Les ha enviado como buen pastor a su propio Hijo. Cuando Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan va describiendo el mismo evangelista Juan las cualidades del pastor bueno, enumerada precisamente las actitudes contrarias a las que del profeta Ezequiel había tenido que señalar en los malos pastores de su época, los que llevaron al pueblo de Israel a ruina total. Hoy Jesús conoce a sus ovejas, va delante de ellas, las busca y las rehabilita, las defiende de la vida por ella y da la vida por ella. He aquí el modelo para todos los que de una manera u otra somos pastores o encargados del bien de los demás, los obispos y los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los padres de familia, los educadores, los catequistas, los evangelizadores, los celebradores de la palabra, los ministros de comunión, los responsables de un grupo y también las autoridades civiles. Pero también Jesús comenta el Evangelio de Mateo, y mismo Mateo pone también algo muy que te ve cada momento. Mateo dice que criticamos y a veces con razón a los dirigentes corruptos y aprovechados, pero hemos de examinarnos bajo una conciencia a nosotros mismos, porque podría ser que en nuestro nivel también podamos aprovecharnos de nuestros cargos. Quien nos ve actuar en nuestros tratos con los demás no puede aplicar el retrato del profeta Ezequiel o del de Jesús. ¿Servimos a los demás o no servimos de ellos? ¿Somos mercenarios o pastores por vocación?
son interrogancias que nos hace el Evangelio y lo que Mateo ha escrito. Hoy escuchamos la desconcertadamente parábola de los trabajadores de la viña del Señor, que trabajan un número desigual de horas y sin embargo reciben el mismo jornal. La idea central no es el paro obrero, ni la cuestión de los salarios, ni la justicia social. Por eso Mateo dice que la parábola no se fija en los trabajadores, sino en la actuación de Dios. Él da a todos según su justicia, pero también es generoso con los últimos, aunque hayan trabajado menos. Pero cuando el Evangelio de Mateo escribió su Evangelio, muchos paganos se iban incorporando a la iglesia de Cristo. Podían suscitar entre los provenientes del pueblo judío el interrogante de cómo los últimos llegados recibían la misma herencia y paga. Por eso es la sorpresa que Jesús describe en quienes habían trabajado desde primera hora de la mañana. La respuesta es el amor gratuito de Dios, que sobrepasa las medidas de la justicia y actúa libremente también con los de la hora undécima. Por eso este Evangelio, el tema no es si a los primeros les paga lo justo, sino que Dios quiere pagar a los últimos también lo mismo, aunque parezca que no se lo hayan merecido tanto. Preguntémonos en esta reflexión, la acción de Dios, hermanos, supera nuestros cálculos y nuestra manera humana de actuar. Sorprende y a veces incomoda. ¿Ha ocurrido a veces en nuestra vida? ¿Qué lección hemos sacado hoy de la palabra de Dios? Oremos. Dirige, Señor, nuestras acciones para que se ajusten a tu modelo de misericordia. Haz que seamos justos en nuestras relaciones laborales y sociales. Así sea. Cristo, palabra viva de Dios, se hace vida en ti y transforma tu vida para hacerte su discípulo y misionero y constructor de su reino. Pedimos la intercesión de María, nuestra Madre, para que nos alcance del Padre la gracia de guardar esta palabra en el corazón, y a ejemplo suyo podemos decir: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Señor esté con ustedes, y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Vamos a cantar el cántico El Señor es mi pastor, página 59. Hermanos, deseando pues un feliz día, para que el Señor pues, que hoy nos ha hablado a través de su palabra, que nos invita a ir a trabajar a su viña y dar ese servicio para ir construyendo más el reino de Dios, ese reino de amor, de paz, de justicia y libertad. Buen día a todos. Párroco de esta parroquia, Padre Joaquín Alonso Álvarez, Parroquia Cristo Salvador, Sacamil. Buen día a todos. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas.
gran amor.